la semana pasada empezamos nosotros a ver los temas diferentes que teníamos respecto a lo que es los contenidos de la materia en lo que queda de la unidad 1, que son los orígenes del diseño gráfico. Este día vamos a darle continuidad. Hay que también ver algunas fechas que tenemos. Nosotros tenemos el primer evaluado de esta asignatura la semana antes de salir de vacaciones, que eso es básicamente dentro de 2 semanas. Perdón. Eh, Señorita Emma, se le cede el micrófono, por favor. Cierre su micrófono, señorita Emma. Ok, No sé quién lo licenciado, tiene. permítame. Entonces, lo que les comentaba era que la próxima semana tenemos todavía clases y la siguiente vamos a tener el laboratorio. ¿De qué va a venir el laboratorio? Va a venir de la clase de la semana pasada, de la clase de este día y de la clase del próximo jueves. Va a ser un laboratorio en línea que vamos a utilizar la plataforma del campus. Yo entendería que todos han tenido ya una anterior participación en laboratorios y pruebas sumativas aquí en el campus, entonces o si me equivoco, pues sería bueno que alguien me lo escriba después para que yo más o menos tenga la idea de y explicarles cómo funciona. Para ese laboratorio vamos a compartir pantalla y recomiendo que se tenga lo que es una cámara activa, ¿no? En ese sentido, ustedes, yo les comentaba que si no tienen lo que es una cámara instalada en su computadora o en su laptop, ustedes podrán utilizar su teléfono. Yo para eso les voy a dar la próxima semana una breve explicación de cómo hacer eso para que puedan conectar su teléfono como cámara para que puedan transmitir, ¿cierto? Y pueda pues obviamente ver que son ustedes los que están haciendo efectivamente la prueba. ¿De qué va a venir la prueba? Va a venir de estos temas que tenemos acá, ¿cierto? Ya vamos a ver los alfabetos. La próxima semana veremos los manuscritos iluminados y parte del renacimiento gráfico, que esto se va en una sola clase este tema. Y también vamos a tener para la semana después de regreso de Semana Santa la entrega del primer ejercicio práctico, que es el que tenemos acá en el anexo número 1, que equivale al 15% de la asignatura. Entonces para esto lo ideal es que ustedes vayan leyendo ya aquí aparece ya todas las indicaciones. La próxima clase va a ser bastante clave porque en la próxima clase vamos a ver el tema de los manuscritos iluminados. Y ahí ustedes pues van a tener la oportunidad de conocer de parte de mi persona las características y los requerimientos esenciales que tiene ese tipo de contenido. Así que yo les invitaría que la próxima semana no falten a la clase y que también pregunten cualquier duda o pregunta que tengan en el transcurso de la semana respecto a la guía, ¿no? Porque aquí aparece lo que ustedes van a tener que desarrollar. En otras palabras, tenemos el próximo, el próximo 24 de marzo, no, perdón, próximo 25 de marzo, el laboratorio 1, y tenemos la entrega del manuscrito iluminado el 8 de abril. Así que hay que mantenernos firmes en esas fechas. Luego tenemos la parte de lo que es la clase de este día. No sé si Pamela no ha entrado. Bueno, pero igual. La semana pasada, por cierto, no pudieron ingresar varios compañeros porque la clase ya había empezado antes de la... Bueno, empezó a las 10, ¿no? Pero hubo gente que en el transcurso de la mañana estuvo mandando invitaciones solicitudes para ingresar al grupo. Yo no puedo aceptar nuevas invitaciones cuando ya tengo una llamada iniciada. Entonces, pues ahí yo les pido la comprensión a esas personas que no pudieron ingresar, pero también llamarles la atención porque la semana pasada fue la clase número 2, ya han tenido 14 días para poder crear sus cuentas en Teams, ¿cierto? Y poder inscribirse en el grupo. Por ejemplo, si ustedes la semana pasada estaba pidiendo ingresar al grupo, significa que la clase anterior no estuvo. Entonces fueron 14 días que lastimosamente pues no sé por qué se habían dormido y no habían creado sus cuentas, que realmente eso ustedes saben perfectamente que eso no lleva mucho tiempo. Así que la semana pasada pues pasó ese problema y yo esperaría que a estas alturas del partido los que no se han inscrito pues es que ya no van a llevar la asignatura. Otro tema importante de destacar es los nombres de las cuentas. Cuando se crearon las cuentas, lastimosamente muchos de ustedes no crearon la cuenta con su nombre completo, y debido a que esta cuenta del Teams es una cuenta creada por la organización, pues no se permite modificarlo, y yo
les seré muy sincero, desconozco el procedimiento para cambiarlo dentro de la universidad. Entonces, lastimosamente en ese punto no puedo echarles la mano, pero yo les escribí a las personas que me comentaban esa situación para lo de la lista de asistencia, que pues no se preocupasen, que igual yo los tomaría en cuenta con la cuenta que tienen. Por ejemplo, aquí tengo a Andrea Chinchilla, que ya no colocó su nombre completo. Igual Daniel Romero, Emma Ramos, Fátima Vázquez, Freddy Corea. Entonces no se preocupen, yo voy a tomar en cuenta eso para la hora de pasar asistencia. Y si de igual manera, pues cuando yo pase asistencia y usted note después cuando presente las listas de asistencia, no aparece y usted tiene pues la grabación de que usted estuvo aquí, pues perfectamente me puede decir. Por ejemplo, yo ahorita acabo de descargar la lista de asistencia de esta primera entrada y podrán notar que acá tengo a las personas que han ingresado, ¿verdad? Algunas me parecen repetidas, pero es porque se han estado entrando y saliendo. Por ejemplo, Vanessa ha estado saliendo y entrando varias veces. Espero que no se siga saliendo, ¿no? Así que esos eran como los anuncios que teníamos. No sé si quieren alguna pregunta sobre las evaluaciones, sobre la asistencia, sobre las indicaciones que acabo de dar, o todo se da a entender correctamente. ¿Pregunta? Sí, buenos días. Dígame, buenos días. Con respecto a la clase pasada, ¿verdad? Usted mencionó un par de películas que dijo que iba a compartirnos en el grupo, ¿no? Ah, No sé si siempre va a... tienes toda la razón, es cierto. Yo les iba a compartir dos películas. Una que tenía que ver con, pero más que todo son para el tema de la próxima semana, fíjate, lo de los manuscritos iluminados. Entonces voy a buscarlas. Una es una película animada, de hecho esa yo la tengo porque en internet cuesta encontrarla. Entonces yo la tengo y lo que voy a hacer es que voy a subirla a una carpeta de Drive para que ustedes puedan descargarla. No recuerdo si aquí la tengo en la computadora, pero es una película animada que es respecto a los manuscritos iluminados. Entonces la voy a buscar y se la voy a subir. Y la otra, que era la de los Caballeros Templarios, sí, esa la voy a colocar en un enlace para que la puedan ver. Pues eso es una... Yo creo que les serviría a ustedes. Sí, pero fíjate que la del libro de Kells, esa sí me interesa que la vean, porque esa tiene que ver bastante con lo que vamos a ver la próxima semana y les va a ayudar a ustedes para el manuscrito que tienen que crear. Voy a poner aquí en el buscador a ver si la encuentro, no sé si en esta computadora la tengo, pero igual eso yo se la voy a subir en Drive para que la descarguen, porque es en internet, es casi imposible encontrarla hoy en día y es algo viejita, y pero es muy buena, ¿no? Muy buena, y les va a gustar bastante la animación porque utiliza un tipo de animación bastante colorida, bastante forma. Se llama El secreto de Kells, la película, El secreto de Kells, ¿cierto? Entonces esa película es una película animada del 2004, creo yo, pero cuesta ya. Es más, yo la encontré pero hablada en español, ¿verdad? Españolete, como le dicen en el buen salvadoreño, ¿no? Entonces no hay otra manera de encontrar esa película. Si alguien la encuentra y la encuentra en español latino o algo por el estilo, y pues ahí se echa la búsqueda en internet, pues compártela en el grupo, yo con todo gusto. En todo caso, yo aquí está, esta película, El secreto del libro de Kells, es una película del 2009 y esta dura 1 hora y pesa 600 megas. Entonces la voy a subir este fin de semana para que la puedan descargar y la puedan ver, porque eso creo que les va a servir bastante a ustedes para el ejercicio final de la unidad, que es el práctico. Gracias por la observación, compañera. Le agradezco mucho sus comentarios. Bien, ahora con respecto a la clase de este día, vamos a ver el tema de los alfabetos y las tipografías, ¿cierto? Y vamos a tener un pequeño paso por algunas culturas que nos van a servir a nosotros para determinar cómo, ¿verdad? A día de hoy los alfabetos y los diferentes estilos tipográficos que estamos utilizando tienen una verdadera incidencia y trasfondo de parte de lo que es la evolución de nuestra sociedad como hoy en día la conocemos. En ese sentido, pues vamos a dar inicio a la clase y pues obviamente les pido que puedan hacer sus participaciones y preguntas si llegase a ser necesario. Ahora vamos a poner si quieren poner esto por acá. Señorita Emma, puede hablar. Sí, licenciado, sí. Sí, Pamela no pudo entrar. Ahorita me está... ¿Y por qué no puede entrar?
Eso sí, no sé, licenciado. Espérenme, voy a bajar el volumen un poco a esto porque lo estoy oyendo con... Wow. Ah, lo que pasa es que acaba de mandar la solicitud de ingreso, pues. Hola. Sí, licenciado. Hay que... Quizás ahorita se la acaba de mandar Sí, porque me dice, ahorita me está definitivamente. escribiendo. Sí, imagínese, a 3 semanas de la clase quiere entrar a la primera clase de ella. Y sí, está un poco medio irresponsable ella, le seré sincero. Porque todavía la semana pasada les dije y hasta ahorita me acaba de quedar la solicitud, pues. Ahí sí no puedo hacer nada para ayudar. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, yo le escribo ahorita y le explico. Vaya, entonces, ahora con respecto a lo que es la clase, pues como les comentaba, vamos a ver la parte de los alfabetos. Y una de las partes esenciales que nosotros vamos a tener, y que creo que no me parece la miniatura, quiero ver si me sale aquí. Bien, ahí está. Con parte de lo que es es que si le doy un clic se desaparece. Bueno, ahí creo que le voy a quedar mal porque no puedo. Ahí está. No sé si qué tanto se puede. Bien, respecto a la parte de los alfabetos, hay que destacar que todos los alfabetos nacen de lo que nosotros hablamos la semana pasada, del tema de los ideogramas y los pictogramas. Todas son representaciones de la concepción de la realidad que tenían las diferentes culturas que lo fueron creando, y pues estos fueron base de lo que mayormente hoy en día conocemos como nuestra forma de comunicación. Todas las letras, todas las consonantes, vocales que nosotros hoy en día utilizamos tienen una base siempre dada en una cultura antigua. Por ejemplo, el lenguaje que nosotros conocemos hoy en día como el alfabeto que usamos es un alfabeto basado en el alfabeto romano. Y ahí aparecen las diferentes letras que tenemos de la A a la Z, que fueron incluidas no necesariamente desde el primer momento, sino que se iban incorporando debido a diferentes sucesos que se iban dando a lo largo de la historia. Pero por lo menos nosotros acá en El Salvador y en cualquier parte de América Latina que utilice este tipo de alfabeto, pues tiene ese origen, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos vamos a otras culturas, a otras sociedades, como la parte europea, la parte china, la parte de Egipto, obviamente ellos tienen su propia base, su propio alfabeto, que al final, a lo largo de la historia, ha sido homogeneizando. Es decir, que independientemente de la cultura o la región donde se encuentre, siempre hay como cierta conexión entre los significados tanto de las palabras como las acciones y obviamente con la parte de la escritura. Sin embargo, pues es importante ver cómo nosotros logramos llegar hasta este punto. Así nosotros tenemos que quiero ver, que la parte del origen del alfabeto viene de la palabra griega alfa y beta, ¿cierto? El alfa y la beta fueron dos términos griegos que pues obviamente tenían que ver bastante con la parte de la unión entre los diferentes tipos de dialectos que se daban a lo largo de lo que era la historia de la Grecia antigua y parte de cuando fue conquistada con la parte de Roma, ¿no? Entonces la palabra alfabeto viene de estos dos términos, alfa y beta, que nosotros hoy en día en la parte de las matemáticas conocemos los símbolos, ¿verdad?, que son utilizados para preposiciones y utilización de ecuaciones, pero básicamente estos términos vienen de esa región. Ahora, ¿qué significa un alfabeto? Bueno, si nosotros nos vamos al concepto, el alfabeto básicamente es un conjunto de símbolos, el cual viene dado para que nosotros podamos representar nuestra propia forma de concebir la realidad mediante lo que son sonidos elementales, es decir, se basa en poder obtener un lenguaje hablado de la unión y combinación de diferentes configuraciones visuales que significan sonidos, sílabas, palabras pronunciadas, todos hechos por la boca humana. Definitivamente solamente la especie humana tiene lo que es un alfabeto, porque solamente nosotros podemos, ¿verdad?, conjugar lo que es la forma de cómo representamos visualmente nuestra realidad, es decir, lo que nosotros percibimos en nuestro entorno, y lo podemos unir en sonidos que se van articulando a manera de sacar palabras perfectamente hechas.
Y cada una de estas palabras, independientemente si es un alfabeto griego, un alfabeto egipcio, un alfabeto chino, etcétera, como nosotros podamos denominar, siempre va a tener un significado, que ese significado se lo va a dar las personas que son parte de esa sociedad. Por ejemplo, la semana pasada mirábamos el ejemplo de los símbolos que hacía en un video, que imagínate que pasaran miles de años y obviamente nuestra civilización se extinguiría y nos visitara una colonia extraterrestre, ¿verdad? O algo por el estilo, y encontrar ruinas de nuestra sociedad y por ejemplo encontrar lo que es un semáforo, un símbolo de un semáforo de los que encontramos en las carreteras. Definitivamente ellos no van a saber qué significaba eso. Claro está, ¿por qué? Porque no eran parte de nuestro entorno, de nuestra cultura y definitivamente de nuestra evolución. Entonces nosotros somos los que le damos significado a los símbolos, ¿cierto? Y los símbolos pues obviamente sirven para poder denominar algún hecho que nosotros necesitamos destacar. Un alto, por ejemplo, un símbolo para poder diferenciar un sanitario de masculino a femenino, una palabra, incluso la presentación que ustedes miran acá, pues obviamente también representa un símbolo, porque si ustedes pueden notar, tenemos lo que es una diapositiva que tiene, además de la información que les estoy brindando, que es el concepto de alfabeto, tiene también un diseño con colores, con formas, una disposición de elementos, un uso del espacio. Entonces todos esos conjuntos que nosotros denominamos símbolos visuales servirán para poder representar nuestra forma de interpretar lo que nosotros denominamos como nuestra realidad. En ese sentido, pues hay que destacar que a lo largo de los años los alfabetos han venido evolucionando de diferentes formas de representación gráfica. Y en nuestro caso, en la parte del diseño gráfico, nosotros tenemos que tener en cuenta que el origen de todo el concepto de diseño gráfico viene dado por esto, por las letras, por los símbolos que se iban haciendo en aquella época, que probablemente en aquellos años no era considerado lo que hoy en día nosotros pensamos. De hecho, la carrera o el ya pensar al diseño gráfico y la palabra diseño gráfico unidas, como hablamos la semana pasada, y pensarlas como una profesión, ya eso se dio hasta ya en la época de la Revolución Industrial, ¿verdad? Allá en la Inglaterra, que se vio fortalecida por la introducción de las máquinas de vapor, ¿verdad? Y ahí nacieron varios movimientos, como el movimiento de artes y oficios, el movimiento de esteticista, que fundamentaron lo que hoy en día conocemos como el diseñador gráfico. En todo lo anterior, estamos hablando de la Edad Media, la época de las conquistas, la época nómada, lo que hablábamos incluso la semana pasada de culturas que habitaban en cuevas. Todo ese transcurso de miles y miles de años solamente se representaban en los símbolos mediante lo que es una forma de comunicación, y no se le daba un contexto ya gráfico como hoy en día lo conocemos. Pero es importante que nosotros conozcamos cómo se fue creando esa misma síntesis de lo que es nuestra profesión que hoy en día nosotros pues estamos cursando. Destacar entonces que vamos a ver primero el Egipto antiguo, donde vamos a conocer cómo empezamos desde lo que era la escritura cuneiforme que vimos la semana pasada, así como también las tablillas que también mostraba, hacia lo que es ya un concepto un poco más estructurado de símbolos y lenguajes articulados. En ese sentido, el Egipto antiguo se destaca por 5 aspectos. Primeramente, por su escritura, porque definitivamente los jeroglíficos es uno de los hechos que más nos llaman la atención de la cultura egipcia, ¿no? Es decir, si nosotros pensamos en Egipto, lo primero que se nos viene a la mente, entre muchas otras cosas, es los jeroglíficos que vienen en la forma como ellos representaban su lenguaje. Tenemos también la arquitectura, que pues obviamente nos representan las pirámides que tenemos, los templos, la esfinge, toda esa riqueza arquitectónica que tenían ellos y cómo ellos idearon diferentes tipos de formas de construcción que a día de hoy son básicamente muy admirables, ¿no? Ya que en aquella época no existía toda la forma de construcción, máquinas y herramientas especializadas, sino que todo se hacía de una manera totalmente manual. Y queda la curiosidad, ¿verdad?, para aquellos que se interesen por las culturas antiguas, como con tan poco ellos lograron tantas cosas, ¿verdad? Tenemos la escultura, ¿verdad? Aquí tenemos un tema que vamos a ver más adelante, que es la posición hierática. Probablemente más de alguno ya ha escuchado ese tema, la hierática.
es una parte bastante interesante que vamos a ir aprendiendo de cómo se puede simplificar las formas, y más adelante en la presentación voy a dedicarme un poquito para explicar a qué me refiero con ese tema. Tenemos también la orfebrería, de que es la parte de la creación de las joyas y toda la parte de la decoración que se daba en los diferentes entierros, los sarcófagos y los diferentes inmuebles que tenían. Y además la pintura, ¿verdad? Cómo ellos lograron crear diferentes pigmentos que se iban colocando directamente sobre las paredes y que a día de hoy se siguen manteniendo vigentes. En ese sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta que para el 3100 a.C. Los sumerios tenían diferentes tipos de invenciones, ¿cierto? Que ellos utilizaban para poder resolver la mayor parte de sus necesidades de la vida cotidiana. Estos mismos inventos fueron ya migrados a la parte de la zona de Egipto, y ellos efectivamente pusieron lo que es mano a ellos y conservaron de esa misma cultura lo que es el sistema de escritura llamado jeroglífico, que duró durante casi 3 milenios o 3500 años, ¿cierto? Entonces significa que la parte de los jeroglíficos se lo deben los egipcios a la cultura sumeria, que ellos tomaron en base lo que era la parte de la escritura cuneiforme que vimos la semana pasada, como ellos en tablillas de arcilla, ¿verdad? Utilizaban con cuñas la parte de la escritura en diferentes tipos de dialectos, que a día de hoy es un tema de discusión de los historiadores para saber qué es lo que significaban estos en la vida real. Hay que decir que los egipcios manejan una forma muy peculiar de su comunicación visual. Su sistema de escritura se basa básicamente en signos gráficos, que ya como comento son jeroglíficos, los cuales pues son dibujos que usaron para representar sonidos, ¿verdad?, de palabras, y que se fueron combinando con otros tipos de imágenes y trazos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son algunos jeroglíficos que tenemos, retomados prácticamente retomados en la parte visual y ordenados en un diseño bastante más entendible. Podemos ver que ellos efectivamente tenían un alfabeto como hoy en día nosotros conocemos, donde encontramos lo que es diferentes letras de la A a la Z, y podemos ver diferentes símbolos. Por ejemplo, en la letra A tenemos lo que es una especie de grulla o ave, en la B tenemos una pierna, en la C tenemos una figura que parece una bandera, la D una mano, y así consecutivamente. Es decir, ellos retomaban símbolos donde nosotros perfectamente podíamos, sin conocer este dialecto, representar otro concepto. Por ejemplo, si yo miro la letra F, veo una serpiente, pero si yo veo la letra J, también tiene una serpiente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la diferencia que tenía esta cultura para decir que la J y la F representaban una serpiente, pero en distinta posición? Es algo bien interesante, porque la escritura egipcia destacó grandemente por la forma en que esto resolvía las necesidades de comunicarse y la riqueza de los detalles de los mensajes que acompañaban cada imagen. Fueron incontables sus aportes que se daban dentro de lo que era su cultura, tanto de manera interior como exterior, en los templos, en las vestimentas, en las joyas, esculturas, alfarería, entre otras cosas. De hecho, Egipto tuvo un amplio dominio en la aplicación de colores y texturas, también así como relieves, que fueron utilizados como base para los materiales que tenían como soporte, y así como también aquellos materiales que utilizaban para lograr crear estos símbolos, como lo es la piedra, la madera, el mármol, metales y algunos minerales que hoy en día en esa zona pues obviamente son de difícil acceso, y entra la pregunta cómo esta cultura, ¿verdad?, lograba tener tantos conocimientos en la parte arquitectónica e incluso en la parte metalúrgica que ellos utilizaban para la extracción de minerales de lo que eran las canteras en una zona tan inhóspita como lo es el desierto de la zona donde se encontraban. Entonces es interesante, ¿no?, porque nosotros miramos en esta diapositiva símbolos que perfectamente hoy en día nosotros podemos confundirlos con isotipos, con con símbolos que mira, aquí me está escribiendo Pamela, pero no la puedo ingresar, Rubí, así que ahí ni modo, ahí me la regaña porque ya tuvo que haberse inscrito esta materia. Bien, continuando con la explicación, la parte de la simbología, de hecho ustedes en dibujo publicitario, si no me falla la memoria, cuando yo estudiaba dibujo publicitario, uno de los ejercicios que nos ponían a hacer era la parte de la creación de isotipos. Y me recuerdo que entre los ejercicios que hacíamos en aquella época, hace como unos 10 años más o menos que llevé esa materia,
era como nosotros podíamos simplificar las formas. Es decir, nosotros podíamos simplificar la forma de lo que es un halcón en la forma mínima de expresión para que cuando yo vea la imagen siga sabiendo que es un halcón. O siga bien, o una pelota, la tengo que representar en la forma de que yo pueda perfectamente saber que es una pelota, y no se pierda la identidad del mensaje que se quiere dar. Entonces eso es bastante interesante porque tiene que ver bastante el minimalismo en esta parte de la concepción que ellos tenían, cómo ellos podían representar de manera clara, fija y concisa lo que ellos pensaban como el icono que iba a representar el mensaje que ellos transmitían. Entonces es interesante ver cómo en esa época, estamos hablando de hace miles y miles y miles de años, se mantiene esa misma tónica, ¿verdad? De poder encontrar formas de representación gráfica minimalistas, o sea, simples y claras para poder dar un mensaje a la persona que nosotros necesitamos transmitir. Hay que hablar que la escritura del Egipto antiguo utilizaba diferentes tipos de simbologías. Aquí tenemos el mismo código que tenemos de alfabeto de los egipcios en jeroglífico. Hay que decir, ¿verdad?, que la intención de también de esta presentación no es especializarnos en la parte de la lectura jeroglífico, ¿verdad?, porque eso ya queda en un tema bastante amplio. Hay que destacar también que hay diferentes tipos de representaciones, dando de las distintas dinastías y formas de eras que se fueron dando en la cultura egipcia. Pero lo que sí nos interesa representar es cómo ellos, mediante lo que es los temas que tomaban referentes a la parte de la religión, que es uno de los temas, valga decirlo, más interesantes que en toda cultura, ya que si nosotros recordamos las culturas en la parte mesoamericana y también en la parte europea, ¿verdad? Todas esas culturas celtas, nómadas, etcétera, tenían toda la parte de la religiosidad muy intrínseca en toda su forma de vida, ¿no? Representando temas como la fertilidad, temas como la parte de la concepción, temas de la vida y la muerte, entre otras cosas, que eso tiene que ver bastante que ver cómo la persona en aquel momento podía representar su forma de ver lo que sucedía en su entorno. Hay que destacar que dentro de lo que es la cultura egipcia, los temas que predominaban eran la adoración de sus dioses, los faraones, ellos eran considerados seres divinos, los sacerdotes y personajes de alto rango en la parte de lo que es la élite de su cultura. Y además tenía una connotación también la parte de la representación de sus símbolos, en la parte de la representación, perdón que lo diga de esta forma, de su cultura en la parte de las leyendas, eventos importantes, signos de batalla o simplemente registros de la vida cotidiana del pueblo egipcio. Pero esto quedaba como un segundo plano, ¿verdad? Lo que más interesaba a la cultura del antiguo Egipto era la parte de lo que es su cosmogonía y de la parte de la adoración a sus diferentes panteón de dioses. Hay que decir que los egipcios no eran todos letrados, o sea, solamente un poco o un grupo bastante reducido de los egipcios podían interpretar los jeroglíficos, y no solamente era interpretarlos, era leer y escribirlos. Eso era muy común en las culturas, ¿verdad?, que nosotros hemos estudiado en anteriores asignaturas, porque siempre la parte de lo que es la educación entre las masas se ha mantenido, ¿verdad?, esa tónica a nivel social de que solamente las altas élites tienen acceso a las diferentes formas de organización y comunicación de los datos que representen su forma de concebir su sociedad, y las personas que se encuentran en la parte más baja de la cadena de la sociedad pues siempre se mantenían exentos de esta forma de educación. Hay que decir, sí, los escribas de hecho eran las personas que se dedicaban, de hecho más adelante creo que lo menciona en la presentación, eran las personas que se encargaban de usar tablillas de madera, ¿verdad?, que utilizaban huecos donde colocaban materiales como por ejemplo tinta, y ellos con diferentes procesos de pigmentación conseguían lo que eran colores como el negro. Por ejemplo, el color negro lo sacaban del polvo de carbón, el rojo lo sacaban de una planta que ellos le llamaban ocre, que lo molían, ¿cierto? Entonces eso era bastante común en lo que se refiere a la parte de la creación de sus pigmentaciones. Además, todos estos materiales, tanto los colores que lograban obtener de manera natural, eran mezclados con un tipo de mezcla, ¿verdad?, que hoy en día es un misterio,
pero era una mezcla que aglutinaba todo y que era endurecida al sol. Es decir, aparte de crear los pigmentos, con lo que nosotros encontramos los diferentes símbolos en las paredes, tenía que llevar un proceso para poderse mantener con el tiempo y poder perdurar la tinta en lo que se refiere a eso. Además, los escribas utilizaban un pincel que ellos creaban en base a tallos de plantas fibrosas. Entonces, ya en esta época encontramos también esa como necesidad de crear las propias herramientas para poder utilizarlas y poder mediante ellas crear las diferentes pigmentaciones. Hay que decir que los escribas comenzaron a traer los manuscritos sobre una especie de hoja de enrollo que ellos llamaban papiro. El papiro es básicamente una de las técnicas de creación para soporte de escritura más conocidas, creo que más de algunos le hemos escuchado, y que ellos utilizaban para poder crear diferentes tipos de escritos. Hay que decir que este tipo de soporte no era muy perecedero, por eso hoy en día prácticamente la mayor parte de registros se han perdido, y los que se mantienen todavía en resguardo definitivamente tienen un desgaste bastante amplio y pues obviamente mantienen lo que es eso. Ahora ellos pues seguían trabajando siempre una secuencia de lectura de derecha, iniciaban desde la columna del lado derecho, de arriba hacia abajo, y siguiendo con las columnas una a otra hacia la izquierda. Es decir, ellos empezaban desde la derecha, ¿verdad? Desde la parte más arriba hacia abajo, y así iban continuando, ¿verdad? Hasta terminar todas las columnas. Es decir, la lectura era derecha a izquierda. Y bueno, referente al tema del papiro, el papiro era una planta que crecía en la región egipcia. Ellos aprovechaban la flor, era una raíz la que ellos utilizaban, y los tallos de la planta alcanzaban más que todo una altura entre 1 a 1.5 metros de alto. Es una información bastante interesante. Y de los tallos cortaban, ¿verdad?, las tiras, que después las iban entrelazando por capas, ¿verdad?, de manera como un tejido, tanto de manera vertical como horizontal, y esto después era comprimido para que posteriormente esa misma como plancha que se creaba era colocada al sol para que ésta se pudiera secar y posteriormente alisarla, ¿verdad?, con unos rodillos especiales en piedra. Es decir, solamente para crear lo que era este tipo de soporte era un verdadero arte. Y todos estos tipos de soportes de papiro siempre eran destinados para la escritura de los documentos más especiales, ¿verdad? Y dependiendo de la calidad del papiro, así estos se iban degradando para escritos comunes o para escritos tanto oficiales, religiosos o de índole posiblemente real. Entonces es interesante ver cómo la cultura egipcia iba pues creando su forma de representación, tanto en símbolos como en herramientas como en soportes, que eso es una verdadera maravilla y que hoy en día seguimos admirando como parte de la evolución de la humanidad. Hay que decir que los egipcios tenían bastante lograda la memorización de las formas. Eso es una característica que hoy en día tenemos como diseñadores, ¿cierto? Porque cuando nosotros queremos representar una idea, una de las necesidades básicas que tenemos como parte de nuestra carrera es la creatividad. Es poder resolver la necesidad que se tenga a nivel visual en la manera más rápida y más entendible por todos, ¿cierto? Entonces nosotros perfectamente, cuando nos colocan una idea de un símbolo, por ejemplo, nos encargan un logotipo y nos dicen, bueno, tiene que ser un logotipo de comida rápida, tiene que ser de comida mexicana, por ejemplo, y tiene que representar esto y esto y esto. Entonces nosotros inmediatamente cuando escuchamos la palabra comida, nosotros tenemos que saber que hay una gama cromática que representa mejor ese tipo de rubro, ¿cierto? Que sabemos que son los tonos cálidos, como los rojos, los amarillos, los colores naranjas. Si no, pues veamos perfectamente toda la publicidad que existe hoy en día de diferentes tipos de empresas que utilizan ese tipo de colores para representar, ¿verdad? La Pizza Hut, el Burger King, el pollo campero, el pollo campestre. Entonces nosotros inmediatamente al momento de escuchar que va a ser de comida y más de comida rápida,
rapidito, ¿verdad? Logramos identificar qué colores tenemos que usar. ¿Qué otra cosa rápida encontramos? La tipografía, ¿cierto? Es común y conocido que para el diseño de marcas de comida siempre las tipografías que más se utilizan son las tipografías con bordes redondeados, ¿cierto? No tipografías duras, es decir, tipografías como la Times New Roman, la Calibri, la helvética, sino que se utilizan tipografías mucho más bordeadas en sus bordes, redondeadas sería la palabra, y de carácter grueso, es decir, no tipografías finas. Tú miras, por ejemplo, el logotipo del pollo campestre y tú miras tipografías grandes, bastante redondeadas en sus bordes y utilizando tonos en colores rojos, naranjas, amarillos y blancos que representan pues la parte de la iluminación dentro de la figura. Entonces esa rapidez que tenemos en el momento de concebir nuestra idea sin necesidad de incluso, ¿verdad?, de entrar en detalles de la marca. Por ejemplo, si te dicen, miren, pero yo quiero que ese logotipo de comida, porque mi comida es bastante saludable y obviamente tiene baja cantidad de grasas y es decir, bastante light. Entonces en ese punto tú rapidito cambias el cassette y en lugar de utilizar colores cálidos, empezás a utilizar colores fríos y utilizas el verde, el celeste, el gris, ¿verdad? Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, el caso de la China Wok, que es una marca hermana básicamente de la misma línea de la Pizza Hut, porque es el mismo dueño, ¿cierto? Pero miras que la China Wok utiliza colores verdes, negros, que son como más representando un sentido más podríamos decir light, ¿verdad? O un poco menos lleno de grasa, y eso pues perfectamente se sabe porque la comida china utiliza bastante el uso de lo que son verduras y representa durante la concepción de muchas personas, a pesar que aparte de las verduras te llenan de carbohidratos, ¿verdad? Pero igual para las personas muchas veces la comida china representa menor cantidad de grasas que una comida más grasosa como una pizza o un pollo frito. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Que los egipcios dominaban esta forma de pensar que hoy en día nosotros utilizamos. Y dentro del uso de los colores, ellos utilizaban básicamente el azul, los verdes, discretamente usaban el blanco, el café, el amarillo, y obviamente no podía faltar el color negro, que ya les comentaba que se creaba, ¿verdad? En lo que es los residuos de carbón que ellos tenían, ¿cierto? Hay que decir que ellos tenían la forma de escritura eriática. Esta era básicamente un logro que tuvieron como cultura para la fluidez de la escritura, ya que esta forma de escritura eriática, aquí tenemos un ejemplo de una escritura egipcia eriática, que lo que hacía era que se hacía una simplificación de los trazos y se hacía una mayor definición de los mismos. Esto lograba hacer que el pincel era mucho más fino, y de ahí nacen, ¿verdad?, las plumas que hoy en día tenemos, y que de hecho, bueno, yo tampoco, no sé si hoy en día todavía lo hacen, yo me imagino que por la pandemia no, pero en la época mía nosotros nos ponían en la acción de diseño a hacer tipografías con canotero. No sé quién ha tenido la oportunidad de poder hacer tipografías con canotero y utilizando tinta china. En mi época eso era una verdadera ciencia, poder hallarle cómo poder agarrar el canotero y con las puntas lograr encontrar la cantidad de tinta. Era la misma forma de como antes hacían las letras de los títulos, ¿verdad? Antes la Universidad de El Salvador, estamos hablando de hace unos 50 años, 30, 40 años, se hacían los títulos a mano, ¿verdad? Y esa arte de utilizar un canotero, ¿verdad?, para poder representar los diferentes tipos de letras, definitivamente era bastante complicado, y yo lo doy por fe, ¿verdad?, que en mi época, cuando yo me tocó y tenía mi canotero, me regañaba bastante a mi docente porque no me salían las letras como yo quería, ¿no? Entonces en este caso nosotros miramos cómo los egipcios lograron dominar esto, ¿verdad? Además ellos tenían una forma de escritura llamada demótica, ¿no? Este tipo de escritura era una escritura bastante abstracta, ¿verdad?, que ellos utilizaban para los escritos más comunes y no tan oficiales. Es decir, era una forma de escritura que ellos tenían como para las masas. Para los escritos oficiales, pues es como que yo las cartas de los escritos oficiales las hiciera en letra de carta, y para la gente común y corriente, que son documentos sin ningún tipo de relevancia oficial, los hacía de molde, ¿verdad?, que es lo que nosotros podemos representar en nuestra época. Entonces la escritura demótica era un tipo de escritura más simple, menos decorada,
y definitivamente sin tanto valor pictórico como lo tenía, y gráfico, claro está, como lo tenía la escritura ariática, que se derivaba de la escritura de jeroglíficos, ¿cierto? En este caso hay pequeños símbolos, ¿verdad?, dentro de la escritura, por ejemplo, que representan el alfabeto, que son los anteriores símbolos que anteriormente yo les mostraba, ¿no? Luego tenemos que, bueno, dentro de esta misma posición eriática, que era la forma de cómo se tomaba el pincel y se tomaban las diferentes escrituras, vamos a encontrar cuatro aspectos. Primero, que las figuras eran bidimensionales, es decir, no se trabajaba en tres dimensiones, es decir, todo era completamente plano, visto desde frente. Luego tenemos que todo era una posición rígida y sin expresión facial, es decir, la cantidad de letras que se utilizaban era básicamente sin ningún tipo de decoración. Además, la parte de los brazos, las piernas y las cabezas de perfil eran con el cuerpo. Esto me refiero a la parte de las líneas que ustedes miran acá. Cuando ustedes miran, hay ciertas como líneas que van saliendo, ¿no? Entonces, este tipo de como alargar el final de las iniciales, eso hoy en día lo podemos seguir viendo, ¿verdad? Cuando nosotros queremos hacer lo que son letras caligráficas, siempre las letras iniciales las decoramos más, ¿cierto? Les hacemos pequeños trazos ondulados y definitivamente son decorados de una forma mucho más estética. Entonces eso es bastante similar en la parte de la posición eriática, y por tanto también tenemos un ojo estilizado, es decir que en este sentido uno solo puede interpretar las letras de manera frontal. A esto me refiero que el trabajo que se tenía en parte a lo que era la creación de estos textos utilizando la posición eriática era un tanto mayor en cuanto a trazos y detalles, pero disminuía la cantidad de imágenes, porque los jeroglíficos se convirtieron en algo más selecto, es decir, algo más dedicado para la parte de los oficios oficiales y definitivamente de la parte de la cosmogonía que ellos tenían. Y la escritura eriática se volvía mucho más común para poder simbolizar. Pero en ese mismo ámbito mencionaba también que estaba la escritura demónica, que era una escritura mucho más simple, que es básicamente se utilizaba para los escritos menos importantes y que definitivamente no eran tan relevantes preservar. Por eso hoy en día es muy complicado encontrar copias de la escritura demónica, porque la mayor parte de ellas se hacían en el papiro de menor calidad y pues obviamente eso se perdía con el tiempo, ¿no? Hay que destacar que la parte visual que ellos tenían de la escritura utilizaba una cantidad tremenda de soportes, no solamente el papiro, utilizaban vasijas, utilizaban paredes, murales, incluso los escribas elaboraban todo con el paso del tiempo, y ellos iban adquiriendo una habilidad para representar imágenes, pues eran artistas hábiles que eran contratados para la parte visual de los manuscritos. Estos pues definitivamente realizaban un trabajo dejando los espacios que posteriormente eran lo que nosotros encontrábamos al momento de descubrir las maravillas de esta cultura. Hay que mencionar también que la cultura egipcia es una cultura que estuvo durante más de 3000 años en la presencia de esa región, dominando definitivamente diferentes áreas y otras subculturas, y ellos son básicamente la base de lo que nosotros en día conocemos como la escritura y la comunicación visual. Y debido a lo que nosotros encontramos en esas pirámides, en esas paredes que están enterradas bajo la arena, pues nosotros debemos, ¿verdad?, lo que es nuestra realidad como parte de comunicadores gráficos, ¿no? Entonces yo aquí les traigo un videito, espero que se pueda escuchar. Si no, me avisan. Usted me avisa, ¿cómo es que se llama? Rubí, a ver si le escucho a usted. Sí, licenciado. Vale, me dice si le escucho. Piedra seca por parte del ejército. Permítame. Antes con la palabra, gracias sin lugar a dudas al desarrollo de la escritura jeroglífica. Hola, licenciado, ¿no se escucha? El mundo egipcio antiguo es un mundo muy peculiar. Es un mundo en el cual la expresión del mundo se hace por medio de una escritura que está hecha a base de imágenes. Y el mantener la imagen como la vida de la escritura tiene por... Que yo siempre he pensado que estas...
ver si logro desde acá. Permítame, quiero ver si hago algo aquí ahorita, no se me vayan a desconectar. Voy a dejar de compartir pantalla un rato, permítame. Apaga el micrófono, ¿cómo es que se llama? Señorita Rubí. Entonces, yo creo que ya se va a poder, pero aquí le subí el volumen a unas cositas para que pues sí se escuche. Es corto el video, 3 minutos dura, pero me gustaría que lo veamos. Realizando un sencillo ejercicio de regresión, podemos afirmar que de entre todas las culturas de la antigüedad, seguramente ha sido la egipcia, una de las que mayor fascinación ha despertado en los estudiosos del tema. Es en el antiguo Egipto donde la categoría de la imagen... Empecé mal el video acá. Hoy sí. Realizando un sencillo ejercicio de regresión, podemos afirmar que de entre todas las culturas de la antigüedad, seguramente ha sido la egipcia, una de las que mayor fascinación ha despertado en los estudiosos del tema. Es en el antiguo Egipto donde la categoría de la imagen guarda relaciones más interesantes con la palabra, gracias sin lugar a dudas al desarrollo de la escritura jeroglífica. El mundo egipcio antiguo es un mundo muy peculiar. Es un mundo en el cual la expresión del mundo se hace por medio de una escritura que está hecha a base de imágenes. Y el mantener la imagen como la vía de la escritura tiene por objeto el establecer una relación directa entre lo que se ve, es decir, las personas, los objetos, los animales, y cómo se escribe. Los egipcios llamaban a sus jeroglíficos Medunesher, términos que en su propia lengua se traducían como palabras divinas. Esto podría dar cuenta de la importancia y del carácter sagrado que le concedían al milagro de la escritura. Una escritura que combinaba los signos consonánticos con ideogramas, que a su vez representaban motivos extraídos de su vida cotidiana. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, una tumba egipcia en la cual vemos imágenes y vemos texto, realmente lo que estamos viendo es solo un texto. Porque los antiguos egipcios, cuando querían, por ejemplo, hablar de un hombre, no hacían un retrato naturalista del hombre, sino que ponían la palabra, escribían el signo lingüístico, el signo jeroglífico que denota la palabra hombre. Por eso las estelas egipcias, se habrán dado cuenta, de que siempre se parecen unas a otras como si estuvieran hechas, no importa que sean del año 2500, ni del año 1000 o del año 800, son todas iguales, porque en definitiva son letras. Todo lo que tenemos delante es una escritura que está expresando el mundo a través de los cánones especificados por el corpus de signos jeroglíficos. Durante mucho tiempo, el sentido de estos misteriosos símbolos permaneció oculto. El significado de los jeroglíficos había sido engullido por siglos y siglos de olvido. No fue hasta el descubrimiento en Egipto de la piedra Rosetta por parte del ejército napoleónico en el siglo XVIII que se consiguió dar con la clave interpretativa del enigma. La piedra Rosetta contenía inscrito un edicto en griego, lengua conocida por los arqueólogos, y en egipcio. Este hecho permitió comparar ambas escrituras y comenzar a dotar de significación a lo que hasta la fecha solo era una sucesión de iconos sin sentido. El hecho en cuestión supuso un paso enorme en la reinterpretación de la relación que este pueblo mantuvo con la imagen. Esto, claro, en una reunión sobre iconografía, pues hace que el mundo egipcio tenga una interpretación diferencial, porque en el mundo egipcio la verdad es que la actitud de la iconografía, la libertad de representar a una determinada persona, a un individuo o una realidad más o menos libremente no existe.
la representación siempre tiene que estar adecuada a los signos y las actitudes que podemos encontrar en el corpus general de los signos divinos. Bien, eso era básicamente el video que les tenía de la cultura egipcia. No sé si al final se terminó de escuchar bien. Sí, es que mira, aquí tuve que hacer, no te imaginas las cosas que tuve que hacer aquí para que pudieran escuchar el audio. Qué pena con ustedes. Estaba muy fuerte. Pero lo que pasa que el Teams no permite reproducir audios directamente de la computadora. Entonces lo que hice fue que puse el video desde mi teléfono y desde mi teléfono lo conecté al micrófono y con eso logré hacer que el video lo pusiera en la pantalla y el audio lo estuviera sacando del teléfono. Pero lastimosamente el teléfono tiene un tipo de volumen más fuerte. Entonces ahí sinceramente las disculpas si les rompí los tímpanos a algunos de ustedes. Pero no se preocupen, ¿no? Que todo sana en esta vida, ¿no? Hasta los corazones rotos, ¿no? Entonces, vamos a continuar con esto. Vamos ahora con la cultura china. La cultura china. Ay, permítanme. Aquí está. ¿Y por qué vamos a tocar la cultura china? Bueno, la vamos a tocar porque para nuestra ¿cómo es que sería? Nuestra historia, ¿verdad? La cultura china es una de las culturas más necesarias de estudiar porque en base o gracias a ella es que nosotros tenemos lo que es varias invenciones que se han ido creando. Tenemos, por ejemplo, el papel. Porque como les comentaba, los egipcios utilizaban lo que era el papiro como base o la piedra, ¿verdad? Que era donde ellos creaban todas sus representaciones que tenían a nivel gráfico. Vimos en el video de que no fue hasta una época bastante reciente, hablando a nivel de la historia, ¿verdad? Porque definitivamente no es reciente para nuestra consideración común, pero se logró hacer no sé si la palabra es descifrar, sería descifrar qué era lo que los egipcios representaban como lenguaje, y de ahí nació lo que yo les mostraba hace rato de cómo representaban la letra A, la letra B, la letra C, entre otras cosas. Pero en el caso de la cultura china, ellos son una cultura mucho más participativa a nivel de las propuestas que ellos tenían de carácter gráfico. Y era una cultura bastante desarrollada, ¿cierto? Básicamente casi que todos los aportes que tenemos a nivel gráfico, como decía, el papel, la imprenta, los tipos móviles, la parte de la escritura ya en formas más artísticas y más representativas de lo que era su propia subjetividad, pues eso es algo bastante interesante a destacar. De hecho, la cultura china fue la que inventó la caligrafía, ¿cierto? La caligrafía que pues nosotros estamos acostumbrados a que es la forma en cómo nosotros podemos escribir mejor lo que es las letras, ¿verdad? Aquí hay gente que tiene muy bonita letra, ¿verdad? Que definitivamente desde pequeño fue practicando y tiene una letra bastante dedicada en la forma de los trazos y la forma de la presión de la pluma, que algunos otros no la tienen, ¿no? En el caso de la cultura china, ellos eran bastante metódicos en este aspecto porque era prácticamente un requisito a nivel social que las personas pudiesen tener una buena caligrafía y definitivamente una buena representación de su escritura. De hecho, la cultura china pues es la que mediante lo que son diferentes tipos de documentación, de autores, de representación de lo que ellos tienen como piezas gráficas, son de las culturas más ricas en la parte de la presencia visual. De hecho, la caligrafía china es un elemento visual grandemente artístico que tiene más de 2000 años de existencia, ¿verdad? Y que con el tiempo ha ido cambiando para satisfacer diferentes necesidades básicas para la comunicación mediante lo que es la conformación de su cultura. Hay que destacar que la cultura china es una cultura bastante milenaria, hay cantidad enorme de documentación de eso y diferentes tipos de dinastías que han ido fortaleciendo su realidad que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces
es interesante. Ahora, el objetivo de mencionarlo acá en esta presentación tampoco es estudiar a fondo la cultura china, sino más que todo retomar de lo que ellos consideraban como parte de su cotidianidad, que es la escritura y la caligrafía, una base fundamental para la enseñanza de la historia en el diseño gráfico. En ese sentido, como mencionaba, la cultura china, así como también la cultura egipcia, tiene bastantes hechos que se pueden destacar. Por ejemplo, ellos crearon la pólvora, ¿no? Lo que hoy en día nosotros conocemos como los fuegos artificiales, que encontramos en todo tipo de eventos, ¿verdad? Partidos de fútbol, conciertos, hoy que fue lo de las campañas políticas, pues no había candidato que no reventara unos 5 o 6 silbadores si fuese el caso, ¿no? Es decir, la pólvora es uno de los inventos chinos, de la cultura china, que definitivamente ha incidido bastante en nuestra sociedad. También ellos ayudaron con la creación de la brújula, que es la que definitivamente sirvió para la exploración y la navegación, ¿cierto? Esa técnica de cómo poder magnetizar lo que es las agujas de la brújula con los polos de la Tierra para siempre apuntar al norte, pues lo debemos gracias a la invención china. Definitivamente la caligrafía, que es una de las técnicas artísticas más reconocidas y que debemos de aclarar que fue inspirada en las formas de la naturaleza, como veremos más adelante en la asignatura. Diferentes tipos de movimientos, tanto de vanguardia como movimientos más contemporáneos, siempre basan su forma de concepción en la naturaleza, en las formas, en cómo se interpretan cada una de las figuras que nosotros conocemos, como incluso nuestro cuerpo como seres humanos, las plantas, los animales, el agua, las nubes, entre todas cosas, ¿no? Y además, como los chinos también crearon el papel, claro, no es el papel que hoy en día conocemos, ¿verdad? Porque definitivamente las técnicas han ido mejorando. No es que los chinos tenían ahí una máquina y sacaban resmas de papel, sino que definitivamente ellos creaban su propio papel, que fue la base para lo que más adelante en la historia fue ya lo que nosotros hoy en día conocemos. Y la imprenta, de hecho, cuando lleguemos a la parte de la Edad Media, en la unidad número 2, vamos a conocer que la imprenta que en día hoy conocemos fue creada por un alemán llamado Gutenberg, ¿no? Pero la gente le atribuye la creación de la imprenta a esta persona. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la historia, realmente la imprenta fue creada en China. Lo que hizo el señor Gutenberg fue mejorarla y adaptarla a las necesidades que habían en aquella época. En cambio, en el caso de la cultura china, ellos desde el año 105 a.C., si no me falla la memoria, fue que ellos crearon la primera imprenta utilizando placas de madera que posteriormente sería hoy en día considerado como xilografía, ¿no? Entonces es en la cultura china donde encontramos esto de la imprenta y que definitivamente sirvió para difundir su cultura e historia durante todo su esplendor dentro de su territorio y además fuera de él. ¿Quién fue el inventor hablando de la caligrafía? ¿Quién fue el inventor? Según las antiguas leyendas chinas, el creador de la caligrafía o el padre de ella es un señor llamado Xuanzhi. Este fue uno de los escribas que fue parte de un emperador bastante afamado llamado Emperador Amarillo, y a ese le atribuye la invención de los caracteres chinos que en día hoy conocemos como caligrafía, ¿no? Según la leyenda, este señor tenía 4 ojos y era básicamente una persona completamente divina, ¿no? Ya que de él nacen diferentes tipos de inspiraciones para la creación de múltiples símbolos que en la cultura china se daba. Hay que destacar que, recordando que la historia muchas veces se pretende, ¿verdad?, divinizar a las personas que incidieron en lo que era algún tipo de evento histórico para promoverlos como parte de la creación de a nivel divino o a nivel religioso. Entonces no nos vayamos a extrañar, ¿verdad?, de que muchas veces encontremos personajes como por ejemplo aquí en el caso del denominado India Tlacat, ¿no? Que nosotros cuando nos preguntaban en bachillerato quiénes eran los creo que era en septiembre, ¿verdad?, que salía que de Honduras era el Empira, ¿verdad? De Guatemala era tal persona, no me recuerdo cuál es el de Guatemala, ¿no? Y de aquí a El Salvador era Atlacat, pero si vos te vas a la historia, Atlacat nunca existió, ¿cierto? Atlacat es una conformación de mitos y leyendas que se fueron dando a lo largo de nuestra cultura salvadoreña, pero al final hay múltiples investigaciones que dicen que este cacique nunca existió. Pero nosotros hoy en día, cuando nosotros nos referimos a Atlacat, lo representamos como un indio, ¿verdad? Con que a veces lo han como
lo han como norteamericanizado, no sé si esa palabra existe, ¿no? O sea, que le colocan bastantes cosas como que fuera un indio norteamericano, y en la verdad que la Tlacat que nosotros tenemos ni siquiera existió, y definitivamente la forma en que lo representan no es como realmente es. Entonces eso pasa en muchos lados, ¿no? En este caso, en la cultura china, el que se le atribuye lo que es esto es esta persona, más sin embargo esta persona, según las investigaciones, efectivamente existió, ¿cierto? Porque hay múltiples documentaciones en los libros y en las documentaciones que tenían las diferentes dinastías donde se menciona su nombre. Entonces probablemente sí existió, pero no como las características que día de hoy conocemos, ¿no? Así que hay que tener eso en cuenta, ¿verdad? Esta persona se dice que se inspiró en las huellas que llegan los animales y las aves al caminar para poder identificarlos, y creó pictogramas, ¿no? Creó pictogramas que para él significaban diferentes tipos de objetos, y que aunque a manera estilizada él los hacía parecer como objetos reales. Es decir, para esta persona todos los objetos de la naturaleza eran fáciles de interpretar, estando prácticamente utilizando lo que es el pincel, y mediante los trazos y su estética poder dar lo que son símbolos pictográficos que simbolizaban diferentes ocasiones, objetos aislados, o que poco a poco iban englobando ideas completas como sentimientos o acciones. Por ejemplo, la caligrafía, por ser una técnica inicialmente artística, muchas regiones, los que practicaban esta ciencia en el área de China antigua eran considerados artistas que a fecha de hoy, incluso si tú miras películas chinas, o incluso pongámosle animaciones japonesas, animaciones asiáticas, coreanas, las personas miran a la caligrafía como un arte, ¿no? O sea, es decir, es como el arreglo floral, ¿verdad? Que también para las culturas asiáticas es una ceremonia bastante interesante, o la ceremonia del té también. Entonces, para ellos la caligrafía era algo bastante importante a nivel social. Luego tenemos que, bueno, ¿qué es caligrafía? Porque nosotros estamos hablando de la invención de la caligrafía de esta persona, pero definitivamente lo que ellos consideraban como caligrafía en aquella época es muy diferente a lo que nosotros miramos hoy en día. Básicamente, según el diccionario de la Real Lengua Española, dice que es el arte de escribir con letra bella, artística y correctamente formada, siguiendo diferentes estilos, pero también puede entenderse, ¿verdad?, como el conjunto de rasgos que caracterizan la escritura de una persona o de un documento. Interesante concepción, ¿verdad?, porque nosotros podemos visualizar que la caligrafía es un arte, ¿verdad? Es un arte que representa de manera artística la forma en cómo se van dando los trazos, a manera de dejar un efecto bastante presentable a nivel estético. Eso hoy en día lo conocemos como el lettering, ¿no? De hecho, ustedes continuamente llegan a negocios, como por ejemplo los cafés o lugares donde venden comida, que son como un poco más orientados a la parte de la atención al cliente y darle a las personas un ambiente ameno y agradable para poder trabajar, y no necesariamente solamente llegar a comer, sino reunirse con amigos, etcétera. Encontramos que los menús, el diseño de los logotipos, por ejemplo, tú te vas al Centro Histórico de San Salvador y tú te metes a los cafés que están ahí en el Centro Histórico de San Salvador, y vas a ver continuamente que en las paredes se encuentran lo que son diferentes símbolos utilizando el lettering para poder explicar los menús, el nombre del café, alguna frase que ellos quieran destacar. De hecho, las tarjetas, hay gente que se dedica, ¿verdad?, a poder crear lo que son cuadros y tarjetas utilizando esta técnica, y todo viene dado con la parte de cómo nosotros podemos representar, ¿verdad?, de manera creativa las letras utilizando nuestra propia forma de expresarnos. Además, pues como siempre hay que entender que la caligrafía nosotros comúnmente la conocemos como el que sabe escribir, el que tiene bonita letra, tiene una buena caligrafía, y el que no, pues creo que pasó dormido primero y segundo grado, ¿no?, que es donde teóricamente se aprendía eso, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? También la caligrafía china, que es la que nos interesa, va a encerrar una cantidad tremenda de habilidades en base a lo que es la composición, la proporción de los espacios, el manejo de los trazos y las formas. También el uso de tintas, el uso del pincel y también el soporte, ¿verdad?, que es lo que hablábamos, de la parte del papel. En este sentido, en la caligrafía china, ellos van a representar ideas y pensamientos mediante una
denominar la belleza abstracta de la línea, ¿verdad? Es decir, cómo ellos pueden dejar en el papel una limpieza en la parte del trazo y representar cada carácter, que bueno, los que conocen un poco de la cultura china y bueno, más que todo del lenguaje y la escritura china y asiática en general, hay una cantidad, ¿verdad?, de formas de simbologías. Por ejemplo, en el Japón está el katakana, ¿verdad?, que es una forma bastante interesante de representar su escritura. Pero también en el mismo Japón existen diferentes tipos de formas, ¿verdad?, de representar las letras. Entonces, definitivamente yo no podría centrarme solamente en una sola forma de escritura, sino que yo me voy más que todo a cómo representaban las formas. Mediante el ritmo, la línea, la estructura, ¿verdad?, el orden. Notemos de que, por ejemplo, en la parte de la caligrafía china se mantiene esa lógica que mirábamos allá en las tablillas que extraíamos de la zona de Sumeria, de los fenicios, donde estaban las tablillas que eran escritura cuneiforme, y miramos la misma tónica, escribir en vertical, de arriba hacia abajo, ¿cierto? Entonces aquí a China la encontramos otra vez. Y si nos vamos a la parte de los jeroglíficos egipcios, del egipcio antiguo, también está esa misma tónica, escribir hacia abajo, ¿no? Es decir, en vertical. Interesante forma, ¿verdad? Porque estamos hablando de años diferentes, de culturas distintas, regiones completamente aisladas una de la otra, pero se mantiene esa forma de cómo poder interpretar la lectura. Además, hay que destacar que en esta época ya las brochas, ya hay una forma bien particular de poder crear lo que hoy en día conocemos como brochas. Y básicamente a lo largo de la cultura china, de las diferentes dinastías, cada dinastía o cada región tenía su forma particular de escribir, ¿no? O sea, no había una estandarización de lo mismo hasta que en el año 2000, hasta el año 221 a.C. y el 206 a.C. hay una dinastía, que es la dinastía Qing, que es la que estandarizó en toda China una forma particular de dirigir la escritura como tal en la cultura china. Entonces, a partir de esa época, entonces ya la mayor parte de escritos se mantenían en una forma estandarizada y homogénea, y sirvió para poder crear, ¿verdad?, o perfeccionar la escritura a manera de tener los trazos más completos y mejor pensados. Entre las características o caracteres de la regla de la caligrafía china, tenemos estos cinco reglas que yo, pues obviamente he investigado y que les muestro a continuación. Por ejemplo, en la primera tenemos que cada carácter chino se hace con su propio recuadro en una variedad de estructura y composición, es decir, cada una de sus áreas no debe de tocar otra. Si tú revisas en esta parte de acá, tú notas que cada carácter está encuadrado en una zona, ¿cierto? Está encuadrado en una zona específica donde no está siendo invadido, ¿verdad? No está siendo invadido por ningún otro, sino que tenemos perfectamente un encuadre en cada una de las letras. Tenemos además lo que es que los dibujos forman diferentes formas básicas, por ejemplo el círculo, el triángulo y el cuadrado, ¿verdad? Es decir, las formas que componen lo que son las tipografías son de esa manera. Nosotros lo podemos ver perfectamente acá. Aquí tenemos un cuadrado, ¿verdad? En la parte de acá tenemos aquí un triángulo, tenemos acá círculos, ¿verdad? Tenemos aquí otro cuadrado, tenemos aquí un triángulo, ¿verdad? Y aquí podemos ir encontrando diferentes formas utilizando figuras geométricas. Entonces significa, y es algo que yo mencionaba la semana antepasada, que la concepción de nuestra realidad siempre es geométrica, el universo es geométrico, ¿no? Todo lo que nosotros miramos es geométrico. Tú eres simétrico, de hecho, porque lo que tú tienes al lado izquierdo de tu cuerpo es lo mismo que tienes al lado derecho. Tienes dos ojos, tienes dos orejas, dos orificios de nariz, etcétera. Tu boca está perfectamente centrada a la mitad, es decir, tú eres perfectamente simétrico y utilizas una forma geométrica de la naturaleza. Eso también se representa en la tipografía, ¿verdad? Y las culturas notaron eso y lo siguen notando a lo largo de las eras. Otra regla que tenían era que cada carácter formaba, o para cada carácter hay número definitivo de trazos y posiciones apuntadas para ellos en una relación con el todo. Es decir, ningún trazo se iba añadiendo de manera que yo le quiero agregar, ¿verdad?, algo más bonito, porque pues sí, se mira muy sola la letra. No, ya había una definición clara de cómo tenía que ser la letra. Eso tiene que ver bastante con la parte de la memorización, de verdad, de cómo se tenían que hacer cada simbología, porque definitivamente para la persona que en aquel momento tenía que crear este tipo de caracteres en caligrafía china, tenía que tener un vasto conocimiento de la simbología, ¿verdad?, de cada una de ellas, porque ellos no podían agregarle cosas decorativas, ya que al final perdía la esencia del carácter.
En ese aspecto habían en aquella época una verdadera cultura de enseñanza desde pequeños a los niños para que ellos pudieran perfectamente dominar, y que a día de hoy se mantiene, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ver eso en nuestra realidad, en nuestra escritura? Pues perfectamente tú a la letra G no le puedes agregar un colocho más, porque si le agregas un colocho más ya no es una G. A una E ya no le puedes quitar una de las tres. Bueno, sabemos que la letra E, ¿verdad?, en mayúscula es una línea vertical y 3 líneas horizontales divididas entre la misma espaciado. Pero si tú le quitas la letra de en medio, la rayita de en medio de la letra E, se convierte en una C, ya no es una E. Entonces, ¿qué pasa en ese aspecto? La letra pierde su sentido. Entonces se tiene que mantener un número finito de trazos que no deben de ser modificados, y que eso pues definitivamente es una ley que en toda cultura, en todo alfabeto se ha mantenido. Hay que hablar también de que tenía que tener una estricta regularidad en lo que se refiere a la parte de la escritura, en ese sentido. Pero aquí me están escribiendo alguien. A ver, permítanme. Quiero ver, aquí estoy abriendo el Teams desde la otra pantalla, no, desde el teléfono. No hay preguntas, qué raro. Bueno, no sé por qué hacer ese mensajito. Bien, entonces, y por último, que el patrón debe tener un movimiento vivaz, es decir, que debe haber una soltura en la mano, es decir, que no se vea esa rigidez en la parte de las formas, y eso perfectamente lo puedes ver en todos los trazos que anteriormente yo te mostraba, que definitivamente se mira un efecto artístico, ¿verdad?, el lanzamiento de la brocha o el pincel que se utilizaba para poderle dar un carácter bastante estilizado y con bastante movimiento que represente la necesidad de poder darle lo que es una forma vivaz. En este sentido, yo aquí traigo otro video que vamos a ver, ¿verdad?, que vamos a ver si me funciona lo que hicimos hace ratito. Y pues como siempre les pido ahí que si tienen los micrófonos puestos, pues traten de bajar un poquito el volumen, ¿no?, para que lo podamos ver. Lo que vamos a ver acá va a ser básicamente aquí tengo que, como lo estoy abriendo desde el teléfono, vamos a escuchar la publicidad que me tira de YouTube, ¿no? Quiero ver. Y aquí lo voy a poner para que lo podamos ver desde este lado. Permítanme. Permítanme, antes que nada. ¿Cómo salgo de acá? Aquí salgo. Entonces, bien, vamos a ver acá. La definían como el arte de bailar sobre el papel. Practicarla todavía hoy se considera una actividad sagrada y suprema, porque para los chinos la caligrafía es un arte tan importante como la pintura o la escultura. Por eso las materias que se necesitan para escribir estas armoniosas letras, el papel, la tinta, el pincel y el tintero, se conocen como los 4 tesoros del estudio. Su práctica se remonta a la época de los emperadores y sus caracteres más antiguos se conservan desde la dinastía Shang, gracias a que se escribieron como hendiduras sobre huesos oculares y caparazones de tortuga, lo que ha permitido que lleguen hasta nuestros días. Tradicionalmente los líderes chinos debían mostrar buenas habilidades caligráficas. El propio presidente Mao Zedong era célebre por su bella letra, y se dice que hoy los mandatarios chinos suelen pasar el tiempo practicando caligrafía y escuchando ópera local. Y es que para no olvidar estos caracteres hay que hacer caligrafía todos los días. Móviles y ordenadores son su gran amenaza, aunque los expertos aseguran que no desaparecerá porque los caracteres chinos tienen 5.000 años de historia y se siguen estudiando en las escuelas. Solo un dato curioso: el índice de alfabetización medio en China se sitúa en el dominio de 3.000 ideogramas, un objetivo que suele alcanzarse con 12 años de edad, al final de la escuela primaria, tras al menos 5 años de estudio mnemotécnico. Bien, acá lo que estamos viendo es parte de la cultura que ellos tienen. En la misma sociedad china se menciona de que pues desde pequeños las personas que
que representan este tipo de cultura, de escritura, son formadas, ¿cierto? Y además mencionaba un número de más de 3.000 ideogramas, ¿cierto? Es decir, la cantidad de símbolos que tiene este tipo de escritura a lo largo que ellos hacen una recopilación a lo largo de muchas eras, pues definitivamente ha hecho que, a pesar de que hoy en día existe tanta tecnología, computadoras, teléfonos, etcétera, definitivamente da lo que es un corte, ¿verdad?, entre la tecnología y el aporte manual, porque definitivamente este tipo de escritura es una de las escrituras más formas de expresión artística, podríamos denominarlo también una de las formas de expresión artística más perdurables a nivel de los años, porque por ejemplo si tú comparas la historia de los egipcios a la fecha de hoy en día, los jeroglíficos pues definitivamente son parte de la historia, pero ya no son utilizados. Probablemente existe algún tipo de escritura en esa área que pueda retomar algo de ello, ¿no? Pero ya no es algo como que se mantiene. Tú te vas a las partes de las culturas mesopotámicas, igual, todo ese tipo de tipografías, alfabetos se han perdido y son lenguas muertas. Pero tú te vas a la zona asiática, a la cultura específicamente china, y estamos hablando de más de 5.000 años de historia y sigue manteniéndose esta misma tónica. Es decir, es una de las formas de expresión artística en cuanto a la comunicación gráfica y espacial que más tiempo se ha mantenido en nuestra cultura y en nuestra realidad, y que se mira que a pesar que pasen los años y a pesar de la innovación tecnológica siempre se seguirá transmitiendo de uno a otro de manera presencial. Entonces es interesante, ¿no? Y sí, de hecho, cuando de repente tú vas a los eventos puede ser de China, Taiwán, incluso Japón, la Corea, etcétera, siempre te hacen eso, porque la caligrafía china no es solamente un arte de esa misma cultura, sino que cada cultura que estaba en esa misma zona, recordemos que anteriormente no existían las poblaciones como hoy en día están bien definidas, sino que eran regiones. Entonces definitivamente cada cultura asiática tiene su forma particular de representarlo, y definitivamente para cada uno de nosotros es un verdadero reto, ¿verdad?, poder participar en ese tipo de programas como el que me menciona. Y además, bueno, yo tengo mi nombre mi nombre Francisco, lo tengo en chino y lo tengo en japonés, ¿verdad? Nunca pregunté en qué tipo de japonés me lo hicieron, ¿verdad? Pero ahí lo tengo guardadito, y un día de estos que tenga yo ahí un marco lo voy a poner, ¿verdad? Y aunque son diferentes lenguajes o idiomas, yo ni entiendo, pero se mira tan bonito la forma en cómo lo hacen, y es un arte que realmente vale la pena estudiar y que definitivamente ustedes tienen. Y tal como dice Stephanie, pues la creación de no solamente el muy carácter, sino que todo lo que lleva, la preparación del papel, la ceremonia, incluso cómo se crean los pinceles, ¿verdad?, que la tinta, o sea, todo eso es una verdadera maravilla que da gusto ver, ¿verdad?, y que realmente a nosotros pues nos admira, porque nosotros estamos acostumbrados a ver cosas bastante hechas ya prácticamente como con moldes, o sea, ya estamos acostumbrados a ver cosas que no llevan demasiada preparación de manera manual, pero cuando tú miras el arte de la caligrafía china y cualquier otro tipo de caligrafía asiática, tú miras que todo lo hacen prácticamente a mano, y todos los procesos, a pesar de la cera, se han mantenido tal cual están, y eso vale la pena destacar. Entonces yo los invito, ¿verdad?, a que ustedes puedan seguir aprendiendo un poquito más de esta cultura para que puedan perfectamente ir mejorando sus conocimientos. Bien, vamos a darle seguimiento entonces a esto. Hablábamos del papel, ¿verdad? El papel en China, como lo mencioné, fue creado en el 105 después de Cristo, perdón, ya me corrijo, yo he dicho antes de Cristo. Y básicamente el creador es un señor, bueno, ahí sí perdóneme que mi chino está un poco desfasado, no sé cómo se diría el nombre, Xuan Lu creo que es. Era un funcionario de gobierno de un emperador llamado Ho, que es el que creó lo que era el papel. Fue un invento que él fue perfeccionando a lo largo de los años, y que posteriormente fue presentado ante la corte, y él fue prácticamente santificado como el que creó el papel, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se creaba el papel en aquella época? Básicamente el proceso, según lo que tenemos en la documentación, era que en una cuba con agua, es decir, un recipiente con agua, colocaban un montón de ferimas naturales. Eran corteza de árbol de morera,
redes de cáñamo, trapos, etcétera, ¿cierto? Entonces, perdónenme, corteza de madera, corteza de madera, aquí me equivoqué con la letra, redes de cáñamo, trapos, entre otras cosas. Y esto era machacado, ¿verdad? Con un mortero, hasta que eso quedaba como una pulpa. Luego, el operario lo que hacía es que esa misma pulpa, ya disuelta, ¿verdad? Y probablemente filtrada sobre algún tipo de malla, era disuelta en un molde con un armazón que en el fondo de ese mismo recipiente era colocado toda la masa que nosotros lográbamos moler en la primera parte, y posteriormente se retiraba la cantidad suficiente para, a manera de poder dejar lo necesario para que una hoja de papel. Es decir, como cuando nosotros vamos hemos preparado una mezcla de cemento, colocamos el cemento ya sobre un soporte, ¿verdad? Que probablemente le colocamos hierro para que no se rompa, y después con otra herramienta retirábamos el excedente a dejar completamente plano. Pues esa misma analogía la tiro para acá, para cómo ellos creaban las hojas, ¿verdad? Y luego, con prácticamente un adiestramiento y una habilidad que para nosotros hubiera sido complejo, pero para ellos era hecho en fracciones de segundo, el operario levantaba el molde, ¿verdad? Que se hacía directamente de esto, y lo sacudía para poder hacer que las fibras se fueran uniendo una con otra mientras el agua era filtrada. A continuación, pues esa misma malla, esa misma hoja que se creaba en ese soporte era colocado al sol, ¿verdad? Y posteriormente se secaba con una tela de lana para poder absorber la mayor cantidad de humedad mientras esta iba seca. Entonces, ese proceso que en aquella época en la China antigua se hacía para hacer el papel era básicamente un arte que les servía a ellos para poder crear los diferentes soportes con los que ellos definitivamente podían, ¿verdad?, escribir todo lo que ellos consideraban necesario para la preservación de su cultura y la información de documentos que ellos así lo ameritasen. Luego tenemos que también de la cultura china, aparte del papel, vamos a conocer lo de la imprenta. Recordemos que más adelante, cuando veamos la parte del renacimiento gráfico en Europa, vamos a volver a tocar el tema de la imprenta, pero en este punto estamos en el 593 después de Cristo, ¿verdad? Y aquí vamos a conocer lo que es la primera imprenta. Aquí tenemos un ejemplo de una malla, una bandeja de cobre que tenía los diferentes tipos de móviles que se utilizaban para lo que, claro, en aquella época no existía el cobre, sino que lo hacían en base a madera, ¿cierto? Entonces ellos en madera tallaban todas las letras, ¿verdad? Todos los símbolos que tenían ellos ya definidos como su escritura, y esas letras las colocaban, ¿verdad?, en planchas, ¿cierto? Ustedes notan, no sé si se alcanzará a ver, son pequeños como recuadros, ¿verdad? Como cuadritos, ¿verdad? Cuadritos que se hacían en madera, a veces se hacía madera de bambú, o otro tipo de maderas que eran perecederas de la región, ¿verdad?, china, y creaban cada una de las placas, ¿verdad?, como que fueran sellitos de papa, ¿verdad? Y todas esas después las colocaban en una plancha, ¿verdad? Y ordenaban las letras a manera de que cuando se les llenaba de tinta con un rodillo y se colocara el papel al lado inverso, perfectamente sacaran lo que eran impresiones hechas perfectamente en tinta. Ahora, este proceso pues nosotros lo conocemos como xilografía, ¿verdad? Ustedes que llevaron grabado, bueno, cuando llevaba grabado se enseñaba, quiero ver, aprendíamos tallado aprendíamos aguafuerte, que era el grabado en hierro, aprendíamos xilografía, de xilografía aprendíamos la técnica de contrafibra, que es cuando tú tienes la madera y vas contra la fibra de la misma, así como se dice, ¿verdad? Y bueno, créanme que tallar en madera es una de las técnicas del grabado más interesantes que hay, porque realmente la forma en cómo el buril o la herramienta que tú tengas se va deslizando sobre la madera es bastante suelta, a pesar que es una superficie dura. Entonces créanme que la xilografía es una técnica muy útil, y que esperaría pues que si ustedes no la han practicado a fecha de hoy, pues tengan el tiempo para poder hacer algún tipo de diseño utilizando esta técnica en madera, ¿verdad? Y en esto pues tenemos un pequeño gráfico, ¿verdad?, de cómo era el proceso de la impresión china. Primero se dibujaba la imagen sobre una superficie plana y suave, donde nosotros íbamos a colocar las letras. Luego se cortaban y tallaban perfectamente los moldes de cada una de las letras o la imagen que se iba a resaltar, porque hay que aclarar, no solamente se imprimían letras, ¿verdad?, se imprimían también figuras.
probablemente la figura de una grulla, la figura de un árbol, de una persona incluso se podía sacar. O sea, no solamente eran letras, ¿verdad? Hay que dejarlo bien claro. Entonces, básicamente se hacía el dibujo, ¿verdad? Con tinta, ¿verdad? En papel. Luego se tallaban cada una de las piezas, ya sea una letra o una figura, directamente sobre madera. Y después se tenía que, esa misma superficie que nosotros teníamos tallada, la entintaban, ¿verdad? Obviamente se colocaba sobre una plancha, como les explicaba anteriormente, y posteriormente se colocaba la hoja de papel sobre él, y posteriormente se presionaba. Básicamente el mismo método que nosotros hemos aprendido para poder sacar impresiones en grabado en la escuela de artes. No solamente que estamos hablando que esto es hace miles y miles de años. De hecho, dicen aquí que en el Tin Marín había un espacio. Fíjense que yo hace poco fui al Tin Marín y había una exposición que yo los invito a ir, porque un ex alumno de la Escuela de Artes tiene un taller de madera, se llama Arturo Landaverde, y él montó hace poco obviamente en base a requerimientos del Tin Marín, una exposición utilizando madera. Y ha quedado bien bonita, ¿no? Entonces créanme que yo los invito a que puedan ir un día de estos a verlo, porque ahí hay un trabajo de un ex alumno de la escuela que realmente ha quedado muy bueno, ¿no? Y sí, ahí en ese lugar y en muchos otros lugares hay poder hacer, ¿cómo se llama? Experiencias como por ejemplo hacer hojas de papel. De hecho, yo cuando era pequeño, no me recuerdo si en séptimo o en sexto grado, me recuerdo que mi docente nos dijo, bueno, vamos a hacer una hoja de papel en la materia de educación artística, aunque antes se llamaba estética, y hicimos todo el proceso, solo que en aquel momento obviamente no utilizamos cortezas, ni vallas, ni hojas, sino que lo que hicimos era que el mismo papel de hojas que ya habían sido utilizadas, lo molíamos, ¿verdad? Lo molíamos, y luego la pasta que creábamos, ¿verdad? La poníamos sobre una planchita y con un rodillo sacamos la hoja, ¿verdad? O sea, me quedó terrible la hojita que yo hice de pequeño, pero definitivamente era básicamente como el mismo proceso, ¿no? Claro que obviamente con experiencia y con la práctica me hubiera quedado más bonita. Entonces, creo que hay muchas formas de cómo ustedes pueden practicar estas cosas, tanto la silografía, crear papel, hacer, ¿cómo se llama? Caracteres en papel utilizando pincel mediante la cultura que ustedes gusten, la japonesa, la coreana, la china. Entonces esa es parte de su propia creatividad, ¿verdad? Y su propia búsqueda de poder participar en esto. Créanme que como estudiantes de artes, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Conocer de esto, ¿no? Porque es básicamente lo que forja nuestro conocimiento y nuestra forma de concebir la realidad. Vamos con Grecia y Roma. Aquí pues básicamente tenemos lo que es lo que hoy en día conocemos como el alfabeto que utilizamos, ¿verdad? Pero debemos de aclarar que el alfabeto que hoy en día utilizamos fue adoptado del alfabeto fenicio, ¿no? Es decir, entre los años 1000 y 700 antes de Cristo, los griegos, debido a las incursiones y definitivamente las conquistas que tenían en esa zona de la parte de la Europa y la península donde se encuentra la zona griega, que en aquella época no se les conocía como griegos, sino que recordemos que la cultura griega se creó en base a ciudades-estado, y fue hasta mucho más después que fue ya concebido el término griego. En todo caso, pues ellos en eso mismo adoptaron un alfabeto que era de una cultura mucho más anterior, que era la fenicia, que anteriormente ya habíamos hablado, que es la que fundamentó, ¿verdad?, la parte de la escritura cuneiforme. Y ellos no solamente lo adoptaron, sino que lo fueron mejorando a manera de poder aplicar sus necesidades de comunicación en base a lo que ellos perfectamente querían mostrar. Hay que decir de que los griegos cambiaron algunas consonantes, algunas vocales de lo que anteriormente obtuvieron de los fenicios, combinaron palabras, y actualmente nosotros utilizamos este mismo alfabeto para poder escribir y hablar en nuestra zona geográfica, en nuestra realidad, incluso en muchas zonas, ¿verdad? Porque independientemente el idioma, muchas letras se mantienen igual en el inglés, en el español, en algunos tipos de idiomas como el francés, entre otros, ¿no? Aunque siempre hay culturas que tienen sus propios caracteres, como los rusos, ¿verdad? O la zona de los países bálticos. Entonces, este es el alfabeto fenicio. Mira una imagen que, bueno, de hecho me costó encontrarla, no es una imagen de un alfabeto fenicio. Noten que los caracteres pues son prácticamente similares, ¿verdad? Sin embargo, pues fue la base del alfabeto que hoy en día conocemos. Los griegos lo retomaron, lo mejoraron, y cuando fueron conquistados por los romanos fue perfeccionado, que es lo que hoy en día tenemos como el alfabeto gregoriano, si no me falla la memoria, no recuerdo el nombre que tiene
A ver si alguien me ayuda cuál es el nombre del alfabeto que utilizamos, le agradecería porque se me ha escapado en este momento. Pero básicamente este es el origen. Esta placa que tenemos acá, tallada en piedra, ¿verdad? Definitivamente con herramientas como cinceles o piedras duras para poder sacar estos caracteres que están acá. Hay que decir que el alfabeto fenicio tenía solamente 22 letras, ¿cierto? 22 letras que fueron derivadas de lo que eran los jeroglíficos. Hay que decirlo, ¿verdad? Que los fenicios tomaron parte de los jeroglíficos egipcios, más no del cuneiforme, pero sí tomaron, hay que destacar que sí tomaron la forma de la lectura de cómo ellos iban representando su letra. Y es que la parte de la escritura fenicia era de izquierda a derecha, ¿cierto? Es decir, de izquierda a derecha iban utilizando la parte de la lectura, y que básicamente la parte de las letras que utilizaban los fenicios era una simplificación de los símbolos jeroglíficos que anteriormente nosotros habíamos estudiado. Entonces hay que mencionar también que los fenicios utilizaban lo que eran diferentes herramientas. De hecho se menciona que la escritura era de izquierda a derecha porque los fenicios o los artesanos fenicios utilizaban la mano izquierda con la que sostenían el cincel y con la derecha sostenían el martillo. Entonces en esa misma lógica se hizo para poder hacer la lectura de izquierda a derecha. Y ellos utilizaban ya el pincel o la pluma sobre papiros, pero que estos lastimosamente, como son productos imperecederos, pues perfectamente perfectamente se fueron desgastando. Entonces es interesante esto, ¿no? Yo retomo estas citas de Mex, es un autor que estudia bastante la parte de los alfabetos. Yo los invito a que busquen en internet, se llama Meg Geeks, le voy a colocar el nombre después, quiero ver aquí si lo puedo colocar, se llama Meg Geeks, ¿verdad? Este es un autor que ha creado bastantes libros y que mucha de la información que yo tomo para la clase la tomo de su investigación, es decir que ellos en esas mismas documentos que él tiene pueden ahondar más en la parte de cómo no solamente los fenicios, los griegos, los chinos, los egipcios, sino que otras culturas como la cultura árabe que no vemos en esta asignatura también tienen la base de sus diferentes tipos de escrituras. Hay que decir que desde la perspectiva del diseño gráfico, los griegos tomaron los fenicios y los convirtieron en formas de arte con armonía y belleza, es decir, le dieron un orden visual y un balance. Las formas de las letras estaban, como anteriormente habíamos visto en la cultura china, basados en formas cuadradas, triangulares y círculos. Interesante porque estamos hablando de una cultura que tenía mucho de distanciamiento de lo que era la cultura china, pero siempre mantenían esa misma forma, el cuadrado, el triángulo y el círculo. Y vuelvo y insisto en eso mismo, que toda cultura siempre va a utilizar las formas geométricas de la naturaleza. Vámonos a la cultura mesoamericana, mira los glifos mayas, los caracteres que se utilizan en las diferentes escrituras, y vas a notar que también utilizan el círculo, el triángulo y el cuadrado, ¿verdad? Si no miran el símbolo del Tlaloc, ¿verdad? Tiene en las orejas, ¿verdad? Y en la nariz, ¿verdad? ¿Cómo es? Perdónenme que se me ha escapado el nombre, no recuerdo el nombre de lo que tienen en la nariz los Tlaloc, que es creo que yo le digo arito, ¿no? Pero se me ha escapado ahorita. Pero si te das cuenta es circular, ¿no? Igual los glifos son cuadrados, ¿verdad? Los que fuimos a ¿cómo es que se llama? A Copán, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ir a Copán, en la parte de toda la riqueza que tienen ellos ahí en las estelas o en los altares. Vamos a ver que si nosotros miramos de lejos todas las simbologías que utilizan, siempre utilizan el cuadrado, el círculo y el triángulo. Es decir, las pirámides son triangulares, ¿cierto? Los glifos son cuadrados, ¿verdad? Y muchos de los símbolos que utilizan son circulares. Entonces es interesante ver como aquí en Mesoamérica, como allá en China, como en Egipto, como también en Grecia, utilizaban la misma forma para representar sus letras. En este caso, pues este es el alfabeto griego. Aquí tenemos una pequeña imagen, ¿verdad? Donde podemos encontrar cómo era la A, cómo era la B, cómo era la E, cómo era la V, la Z, la H, ¿verdad? El 0, la I, la K, la L, la O, aquí es la O, y otros tipos de letras que definitivamente eran utilizados para nosotros. Algunas son fácilmente reconocibles, por ejemplo la A y la B y la E se pueden entender perfectamente, ¿verdad? Igual la S, solamente que está invertida, o la M, o la H, o la N que tenemos acá. Pero hay formas como la Z, ¿verdad? Como la H, como la D, como la Q,
que pues obviamente si yo miro esto lo veo como una Q, pero realmente era la R, ¿no? Entonces siempre va a haber un avance en lo que se refiere a cómo se van representando esto. Es decir que Grecia, cuando fue conquistada por los romanos, pues ellos tomaron ese alfabeto, y de hecho Roma ya tenía su propia forma de representación de la escritura, que lo habían tomado del pueblo etrusco. Y cuando ellos conquistaron Grecia, obviamente Grecia era una región que tenía una cantidad de culturas y definitivamente una riqueza visual y artística tan grande que asombró a los romanos, y retomaron y mejoraron múltiples de las cosas que ellos ahí encontraron, como por ejemplo el alfabeto. Los romanos ya tenían un alfabeto que era de 21 letras, y a ellos le agregaron más letras que fueron básicamente las que hoy en día conformaron nuestro alfabeto. Por ejemplo, aquí tenemos una letra del alfabeto romano, constaba de lo que eran 22 letras, si no me falla la memoria, de 21 letras, y posteriormente le fueron aumentando otras letras como la Y y la Z, ¿verdad? Pero al final nosotros tenemos esas mismas letras como base de nuestra propia realidad. Y recordemos que el Imperio Romano, como fue el que conquistó toda la parte de Europa y parte de la zona de Oriente con las incursiones que hacían a las diferentes regiones, y obviamente en la región de España, pues, y nosotros venimos de esa zona, los conquistadores, pues eso trae la parte de nuestra escritura, y por eso nosotros adoptamos esa forma de lectura. Hay que decir de que ellos utilizaban el pergamino lo vamos a ver más adelante cuál era el proceso de creación, pero básicamente era sobre la piel de corderos y de pequeño ganado, ¿no? Para poder sacar, y no cualquier piel, sino que hay un área específica. Más adelante les voy a explicar cómo lo hacían para obtener. Y para terminar, hay que decir que hoy en día, si queremos ver cómo era la tipografía romana, que fue basada o fue mezclada con la tipografía griega, ¿verdad? Podemos perfectamente descargar en nuestra computadora la tipografía Trajan Pro, y esa nos va a mostrar la tipografía que anteriormente los romanos utilizaban para representar su escritura en sus diferentes tipos de representaciones, sea arquitectónicas o escultóricas. Entonces esta tipografía está al alcance de cualquiera, la puede descargar y perfectamente está. Claro, no necesariamente así como estamos viendo la tipografía era en aquella época, pero esta tipografía fue basada en eso mismo para representar. Es una tipografía con serifa, una tipografía recta, dura y bastante formal. Bien, con eso nosotros estaríamos terminando la clase de este día, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por su atención prestada, las preguntas y dudas que se hayan hecho, pues también, y también cualquier observación o aporte que puedan ir realizando, pues yo simplemente le agradezco mucho. Las disculpas del caso con los videos, ¿verdad? Porque pues lastimosamente el programa de Teams no permite reproducir audio de la computadora, pero creo que logramos resolver, ¿no? Para que ustedes pudieran ver un poquito de esa pequeña multimedia y pudieran ustedes conocer un poco más de lo que yo les he explicado. No sé si hay preguntas, hay dudas, hay consultas, hay algún aporte de los compañeros, o todo está claro. Hola. No hay ningún problema, se entiende. Aquí me sale en chat, pero no me sale aquí. Creo que queda bastante claro. ¿Por qué no me sale aquí? Ah, aquí está, ya me salió. ¿Quién habló? Hola. Hola. Escucha que alguien habló, pero no sé quién fue. Bien, si no hay preguntas, entonces qué bueno haberlos visto un día más. A todos y cada uno de ustedes les deseo un feliz fin de semana. Cuídense mucho, traten de mantener la parte de las medidas de bioseguridad en su casa para que puedan evitar enfermarse, y pues estudien, ¿verdad?, los contenidos que hemos visto, ya que tenemos un examen pronto y la próxima semana miraríamos. Gracias Fátima, te agradezco. La próxima semana miraríamos el último tema de la unidad 1, que es los manuscritos iluminados, y yo les voy a subir mi película, esta que está acá, miren, está en el libro de Kells, rapidito se las voy a mostrar. Es una película animada, a mí me gusta bastante, y van a darse cuenta que es un tipo de ilustración bastante lento en bajar, bastante utilizando lo que es un diseño bien ilustrativo, ¿no? Entonces esta película yo se la voy a compartir para que la puedan ver, ¿verdad? Creo que va a ser tarea que la vean, ¿verdad? Porque créanme que les va a servir a ustedes para el momento de cuando crean su propia tarea, ¿verdad? Que es la que vamos a entregar al final de la unidad número 1.
Y con lo otro, pues igual, también pedirles que tengan cualquier duda, pues me la hagan saber a mí. Yo estoy siempre pendiente. Con el caso de Fátima, señorita Rubí, ahí, pues no sé qué pasa, porque ya estaríamos casi... Pamela, perdón. Porque sí, ya estamos a un mes de clases y mire que hasta hoy se quiere... Significa que no ha visto ninguna clase anterior, pues no sé qué ha hecho. Entonces, pero igual. Bueno, la clase de la semana pasada, del viernes, que yo no pude entrar también, ¿se recuerda? Le dije que revisara el video, que la clase queda grabada, que cualquier cosa ella me preguntara. Igual, yo vi ya la clase del viernes, les pregunté a ambos, a Oscar René y a Pamela, si había dudas acerca de esa clase, porque como le decía, ya está hasta con subtítulos, ¿verdad? Lo que le comentaba ayer, que hay algunas palabras que no concuerdan, ¿verdad? Pero se entiende, ¿verdad? Eso en YouTube, ¿verdad? En YouTube sí, licenciado. Ajá. Y les pregunté, no me han dicho nada, está claro, han entendido, me imagino. Pero yo siempre estoy pendiente de eso. Ahora no sé qué pasó, ya le escribí yo a ella diciéndole que estuviera antes de la clase, unos 5 o 10 minutos antes, pues, para que se conecte. Porque ya explicándole que ya cuando usted comienza la llamada, pues ya no puede agregar a nadie más. Entonces, sí, pero mira, ella tiene 3 faltas. 3 faltas tiene ella entonces, porque no ha ingresado en ninguna clase. Y según el reglamento, si alguien me falta más del 75%, ya no se le hace ninguna evaluación. Entonces, ella está ahorita a acabar en lo último. Si no entra a otra clase, ya no se le va a recibir ningún trabajo. Así que tengan eso en cuenta, ¿verdad? Bien, entonces, gracias a todos y cada uno de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes, siempre a la misma hora y en el mismo medio de comunicación de Teams. Cuídense mucho. Bendiciones.